Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde se encuentren en el globo terráqueo. Amigas y amigos cómicos, aquí estamos en un programa más de Misterioso Universo, un programa que rompe los esquemas. Es grato para mí en este día, en esta noche, en esta tarde, pues estar con la presencia del doctor Barón Hidrogo. Un gusto, doctor, muy Muchas buenas. gracias, Damián, por invitarme al programa y poder ser parte de este albergue de conocimiento. Doctor, bueno, vamos a tratar dos temas muy, pero muy importantes aquí, como son el tema de la magia y el esoterismo con el doctor Hidrogo. Bueno, y vamos a nuestra primera pregunta, pues, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es la magia. ¿Qué es la magia, doctor Hidrogo? Bien, Damián, creo que sería necesario hacer una diferencia de lo que podría ser la magia y el ilusionismo. Parte de la pregunta Claro. nace del interés propio, ¿no? Del arte del ilusionismo y de la magia. Y entonces vamos a hacer esta pequeña diferencia entre estos dos conceptos. La magia podemos entenderla como la manipulación de los elementos de la naturaleza para beneficios propios o beneficios particulares. En la historia, por ejemplo, los magos intentaban ser hechiceros o manipular estos elementos propios de la naturaleza para fines específicos. Y en el caso del ilusionismo, pues es el arte, puede ser escénico, para crear algo que parece imposible, llevarlo a la realidad, para lo cual los magos o ilusionistas, estos artistas, se basan en artilugios, se basan en algunas gimmicks que son elementos de fabricación o pequeñas trampas y manipulación también de las manos o del pensamiento. Un poco en la historia de lo que es la magia. ¿Dónde nace la magia? La magia y el ilusionismo como tal, yo creo que desde los primeros momentos de la humanidad, con la idea de entretener o con la idea de poder hacer trampas, juegos tan viejos y tan antiguos, por ejemplo, Se en podría egipcio decir vemos que prácticamente con la vida nace con la la magia. vida, sí. La idea era siempre poder generar algo que despertara el asombro en La el otro ser expectativa de la humano, persona. ¿no? Pequeños escamotajes, pequeñas formas de apariciones y desapariciones que incluso sacerdotes y en nuestros primeros inicios de la humanidad se veían como formas de entretenimiento. Juegos tan antiguos como los cubiletes y las pelotitas que desaparecen se ven en papiros de Egipto. Y esto sería parte también del ilusionismo, de la Sería magia. parte de un primer inicio, ¿no? Pero hay grandes figuras de la magia que denotan un inicio en la historia. Por ejemplo, el caso de Houdini, que todos conocemos, ¿no? Que toma su nombre de Robert Houdin. Y Ya que nos adentramos a ese campo, los más grandes o importantes magos a nivel de toda la historia del globo terráqueo, siempre hay una Houdini, discusión, ¿quién más? siempre hay una gran discusión con muchos compañeros de la magia, porque vamos tratando de nombrar a aquellos que más nos gustan y nos fascinan, pero no podemos dejar de nombrar a Robert Houdin, a Harry Houdini, por ejemplo, a Thorson, a David Copperfield, una gran figura y contemporánea. Está el maestro Juan Tamariz español, a René Lavand, argentino, podríamos mencionar a Dave Vernon, podríamos mencionar a Slaidini. Son figuras que son conocidas mundialmente en el mundo del ilusionismo y en el mundo de la magia. En nuestro país, generalmente, la gente, ¿cómo toma esto de la magia? Bien, existe un desconocimiento sobre este arte en el Ecuador. A pesar de que hay muchos intentos y hay muchos esfuerzos por los artistas mágicos en tratar de hacer un entendimiento mayor de este arte. Primeramente que Ecuador no estamos culturalizados con todos los temas de las artes. A pesar de que Manabí solemos decir, por ejemplo, que es una potencia cultural, estos espacios de arte no son bien conocidos. Y desde esta parte del conocimiento, entonces, la gente no los percibe de esta misma forma. En el caso del Ecuador, a la gente le gusta mucho poderse sorprender y vemos como en festivales de magia, como la aparición de magos, que cada vez el arte está tomando un mayor interés en la población, se percibe con buena vibra, se percibe con buenos aplausos, por lo tanto se percibe de buena gracia de nuestros públicos. En nuestro país o en el mundo existen escuelas de magia. Indudablemente, a lo largo del mundo existen escuelas profesionales para magos en distintas partes y en distintas formas de categoría. En el caso del arte ilusionismo
tiene varias clasificaciones, tanto de dónde se hace como de la característica de los objetos con los que se utiliza. Puede ser magia de cerca, que es la magia de close-up, magia de escenario. Existe magia de grandes ilusiones, que son los grandes aparatos que podemos ver en los shows de magia. Y podemos ver, por ejemplo, también magia de mentalismo. Entonces hay varias escuelas de formación de esto. Y en el Ecuador existen escuelas de magia. Una de ellas es la escuela del Mago Rumbao en Guayaquil. Es un profesional de la magia cubano Muy que está escuchado. radicado aquí ya en Ecuador hace unos años. Y existen incluso también otros magos que patrocinan estas escuelas. Pero me parece que la única escuela en el momento permanente con sede y que tiene sus puertas abiertas todos los días con alumnos es la escuela Amir, la Academia Amir, que es la escuela del Mago Rumbao. ¿Usted desde cuándo está en este mundo de la magia? ¿Desde cuándo le interesó? ¿Desde muy pequeño o ya ahora último? Creo que todos los niños tienen una pequeña chispa, ¿no? Cuando vemos por primera vez un payaso, vemos un número de magia, la aparición de alguna moneda detrás de nuestras orejas. Cuando estudiaba medicina, en el tercer o cuarto año de la carrera, conocí justamente a Dairon Rumbao, mago profesional, y en una esquina de una calle hicimos un número de magia y me llamó la atención. Ese bicho se despertó y comencé a estudiar. Entonces, antes de graduarme, pude obtener una condecoración en el país de Cuba por la Casa de la Cultura como una condecoración nacional de mago. Qué importante eso, qué importante. Ahora háblanos, ahora último, ¿no? Hemos sabido que usted estuvo en el Festival Internacional de Magia, ¿ya? Eso es en Quito, se Sí. llama Conejo Blanco, ¿no? Sí, Este justamente. festival. Cuéntenos algo de eso. Justamente fui para poder ver la magia. Me llamó la atención que en Ecuador estaban generando un festival internacional de magia y lo patrocinaba o lo organizaba la agrupación Conejo Blanco. Fue un festival de varios días de duración que inició con competencias de magia de cerca y magia de escenario y tuvo galas durante todas las noches hasta el día sábado. Recibimos magos de Argentina, magos de Brasil y magos de Colombia. Hubo participación de pequeñas promesas de mago, digo pequeñas grandes porque niños de 13 años participaron. Niños de sí, 13 años. ganadores de Qué concursos. importante. Tanto de Ecuador como de Colombia. Fue maravilloso y ver, por ejemplo, que el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión estaba casi totalmente lleno y vemos entonces cómo ese interés por este arte empieza a despertar en el país. Una felicitación a los compañeros de Conejo Blanco que hicieron posible este espacio de magia para Ecuador. Usted es de profesión también doctor. Soy médico de profesión. Ahora le hago una pregunta. El esoterismo en la profesión médica. Bien, hay que partir sobre el tema del esoterismo, ¿no? El entendimiento del esoterismo como esas concepciones que pueden ser ocultas o que no entendemos para la ciencia y que son difíciles a nuestros sentidos. Desde la parte etimológica, el esoterismo como el entendimiento de lo propio o los conocimientos de lo propio. Es decir, más o menos de esta forma, es como la percepción del universo desde las concepciones propias. Es la parte intrínseca de ese entendimiento. Generalmente nuestros conocimientos son excéntricos, conocemos el mundo, las causas de estos fenómenos, sí, pero no de las causas propias, de cuáles son las afectaciones a nosotros mismos. Entonces, desde esta parte filosófica, estas ciencias ocultas, estas ciencias que no entendemos por ciencias normales, ¿no? Están las cábalas, está, por ejemplo, los estudios masónicos, están sociedades que practican este tipo de entendimiento esotérico, como los templarios, como los caballeros rosacruces. Y en el caso de la medicina, vemos, por ejemplo, cómo en nuestro país, nuestras concepciones latinoamericanas, llevan muy arraigadas tradiciones esotéricas, las tradiciones del mal de ojo, las tradiciones del empacho, que van con saberes ancestrales, van ligadas a saberes ancestrales y nos llegan a las prácticas médicas. El niño que está enfermo de mal de ojo y ha recibido un ritual, ha recibido una echada de agua bendita y otros malestares, y muchas veces niños que terminan estando bien, sí, efectivamente. ¿Por qué? Desde la parte científica podemos, no deberíamos
separar al ser humano de la verdadera concepción que es el ser humano. Es decir, hay que ver al ser humano como una parte tripartita, no solamente como un ser biológico, sino como un ser biológico, psicológico y social. Desde este entendimiento no solamente somos órganos que funcionan a través de procesos metabólicos, sino también que somos seres humanos que pensamos y que las relaciones interpersonales influyen en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vida, en el ambiente en el que nos rodeamos. Indiscutiblemente nuestro pensamiento, nuestra psiquis, la salud mental influye en todas las otras características del organismo. Por lo tanto, dentro de esta misma concepción hay que saber que el ser humano es una amalgama de lo que ha construido histórica y socialmente. Por lo tanto, estas mismas concepciones, la gente que tiene esta concepción, el médico no puede separarlas. Y el médico debería tratar de ligar estos ambos conocimientos para poder generar a lo que nos atañe, que es el beneficio de nuestros pacientes, el beneficio del ser humano. Salvaguardar la vida de ellos y salvaguardar su salud. Usted como médico, como doctor, a veces hay cosas que están fuera de la profesión y se dan. Así es. Son cosas quizás extranormales, extraconvencionales. No siempre podemos responder a todas las preguntas y muchas veces queremos encontrar las respuestas a todas las preguntas. En el caso de estas verdades, hay un mago que solía decir, René Lavand, en sus efectos de magia, que muchas veces la verdad suele ser obnubilante. Entonces, hay cosas que en la profesión médica no entendemos, todavía no entendemos, seguimos buscando las respuestas, que muchas veces las dejamos atribuidas a los mundos espirituales, ¿sí? A las concepciones espirituales de cada persona, y en ese entendimiento propio, en esa posibilidad de pensamiento de cada uno, se deja abierta esa respuesta, querido Damián. ¿Qué es el esoterismo? Bien, definíamos ahora como estas cualidades de ocultismo o de secreto de las cosas que están no presentes para nuestro entendimiento, para la ciencia, entonces que lo hacen difícil de entender. Eso como tal esoterismo, o a las prácticas de estas ciencias o artes ocultas, como ya nombrábamos algunas, cábala, teosofismo, las prácticas, estas distintas prácticas como señalábamos. ¿Podríamos decir de dónde nace el esoterismo? Bien, como tal la definición del nombre, más o menos del siglo XIX-XX, es que comenzamos a entender, ¿no?, las otras prácticas esotéricas. Pero desde el inicio de la humanidad, por ejemplo, veíamos cómo estas partes de conocimiento podían ser entregados de manera abierta y otros desde una parte iniciática. Hay que entender que también la parte esotérica o el mundo esotérico es entregado casi que necesariamente a través de una iniciación, porque existen elementos, símbolos, rituales que son entendidos como secretos y que se pasan a través de la palabra de generación en generación mediante un proceso de iniciación. Y están no secretos, pueden ser que estén ocultos porque no tenemos el grado de iniciación meritoria. En el caso de las iglesias, por ejemplo, en el caso de algunos de los templos que podemos ver que están rodeados de simbologías que son protectoras, que son guardadoras de secretos, que se entienden así. El caso, por ejemplo, de las grandes catedrales que tienen unas esfinges de distintas formas, como son las gárgolas. Las gárgolas. Ajá, para poder tener protección de seres nocturnos. Es un caso, por ejemplo, de esoterismo que está a la vista de todos y que no entendemos, y que algunos iniciados podrían entender. Los mismos rituales o las mismas liturgias que se practican en las diferentes religiones tienen como tal un centro esotérico, porque entienden al ser humano no solamente como una parte corporal, sino como un cuerpo espiritual, de la misma forma, como un cuerpo etéreo. Entonces no podemos separar estas dos formas, y todas las religiones coinciden como un núcleo esotérico, y el entendimiento de esto que va dando el resto de las alegorías, ¿no? Las persinaciones, estos rituales de iniciación propio, en el caso de los católicos, cuando recibimos el bautismo, cuando recibimos, ¿no?, nuestras primeras comuniones, y todas estas prácticas son frecuentes. Y en el caso de las sociedades secretas o sociedades con secretos, en el caso de los francmasones, en el caso de los caballeros templarios, de los rosacruces, o en el caso de otras sociedades también esotéricas como las prácticas wiccanas, ¿sí?, como estas prácticas místicas que necesitan de un grado de iniciación para poder entender el ritual, para poder entender esos elementos de la naturaleza y poder disfrutar, digo yo, el universo de esa forma. ¿Cuáles son los países o qué territorios han practicado más el esoterismo? Inicialmente los territorios de Oriente,
hay dos grandes corrientes esotéricas, ¿no? Las corrientes de Oriente y las corrientes de Occidente. Las de Occidente un poco más a las prácticas matemáticas, a las prácticas numéricas, por ejemplo, están las escuelas pitagóricas, están las escuelas de tarot. Por el otro lado de Oriente, pues tenemos estas otras prácticas, el teosofismo, tenemos por ejemplo el sofismo también, tenemos las prácticas cabalísticas de las partes desde el egipcio inicial, ¿sí? Con las prácticas de Moisés y las prácticas judaicas. Entonces, contemporáneamente vemos cómo se han ido desarrollando a través de la cultura popular estas prácticas esotéricas. Es decir, por ejemplo, el arte wicano, el arte de las prácticas de hechicerías, que pueden ser de distinto ámbito, como me imagino que has de querer preguntar ahora. ¿Sí? No, sí, sí, sí. La gente a veces también, le cuento, que confunde lo que es el esoterismo con algo demoníaco, algo negativo. Hay que entender la naturaleza del ser humano y la naturaleza como tal del universo, sin desprendernos de esto. Es decir, en mi concepción propia... Tiene miedo a lo desconocido. Indiscutiblemente, el temor de la ignorancia provoca el miedo férreo en los corazones de los seres humanos. Y esto ha sido desde todo el tiempo de nuestra concepción del universo. El ser humano ha estado siempre en la necesidad de saber qué es lo que sucede a su alrededor. Y en el caso, por ejemplo, que muchos compartimos, el universo es dual. Como existe materia, existe antimateria, como existe el bien, como existe el mal. Entonces estas prácticas no pueden, creo yo, deslingarse de esa naturaleza propia. Hay quienes busquen la intención del bienestar y hay quienes busquen la intención del malestar, la intención de estas partes, digamos, demoníacas, maléficas, que muchos, por ejemplo, pueden nombrarlas de distintas formas. Pero creo yo que se basa en la naturaleza del practicante, no en la naturaleza de la ciencia como tal, porque inicialmente responde a esa naturaleza propia, ¿no? Entonces podemos ver por eso las famosas magia blanca, las hechicerías y la magia negra, los elementos de protección, que lo vemos día a día. Entonces sucede de esa forma también. Claro. Y la gente en nuestro país, ¿cómo reacciona a esto del esoterismo? ¿Cómo el común de las personas? Bien, Ecuador es un país lleno de esoterismo, desde nuestras prácticas religiosas, nuestras prácticas chamánicas, nuestras prácticas culturales preincaicas. Vamos adornándonos nosotros a través de toda esta simbología, de todas estas partes ocultas que nuestro entendimiento a veces no llega a conocer, y nuestras prácticas culturales habituales. En el caso, por ejemplo, hablábamos de estas enfermedades de mal de ojo, estas enfermedades energéticas, y vemos también cómo es aceptado todas estas prácticas esotéricas, es decir, todos estos entendimientos del espíritu, de estas concepciones propias de lo propio, del alma, de esta parte espiritual del universo, de cómo se concibe. Entonces vemos, por ejemplo, cómo vamos utilizando pulseras, cómo vamos utilizando velas, aromas, perfumes, inciensos que llevan a estas prácticas esotéricas, y se vuelve una práctica habitual en el país. Es decir, el Ecuador lo acepta de buena manera, las prácticas esotéricas. Tenemos un desconocimiento de algunas porque desconocemos efectivamente cómo funciona, cómo se trabaja, y nos cuesta trabajo poder entender la práctica de estas ciencias, de estas artes. Hay gente que inclusive practica su mismo esoterismo. De repente se pone algo en el pecho y creyendo que eso le va a hacer bien y va a estar bloqueando energía negativa. Eso es esoterismo. Buscamos talismanes. El ser humano generalmente busca talismanes, claro, o fuerzas que puedan evitarle daños del exterior, ¿no? Entonces ven cómo el ser humano concibe, ¿no?, su propia idea del yo propio, del yo interno hacia el mundo exterior, y de cómo las cosas de afuera pueden incidir en lo de adentro. ¿Cuál sería la bella lógica de esto? Que generalmente y actualmente, creo yo, la concepción del ser humano es de ver todo lo que sucede alrededor para poder ver cómo funciona dentro de nosotros, y no entregamos al universo nada. Y la idea como seres humanos, la idea como en estos discursos morales, es de generar un crecimiento propio para poder entregar al universo, para poder entregar al mundo exterior una parte buena de sí mismo. Y hablamos del talismán de una forma física, así es, que representa algo de esoterismo, pero también sería una forma mental y etérea
por ejemplo, ¿no? Pedir a fuerzas grandes o a fuerzas iluminadas que tú estés bien, o pedirle por la buena salud tuya. Ya es un esoterismo ya no físico, sino psicológico, espiritual. Pues mira que el esoterismo involucra Abarca muchas cosas. el estudio no solamente de la percepción de la palabra, del pensamiento, sino el uso, por ejemplo, de estos elementos físicos, piedras que puedan tener estos aspectos mágicos, ¿sí? En el caso de recetas incluso, recetas que pueden curar la forma espiritual. En el caso de el ajo, la cebolla, para algunas culturas orientales son elementos naturales muy energéticos que, por ejemplo, cambian la vibración normal del espíritu, por lo tanto no son consumidos. Ese es uno de los ejemplos. El otro es cómo el ser humano, a través de estas mismas prácticas, por ejemplo, de la petición, la oración, la meditación, genera un canal espiritual con esa otra parte que está elevada, que está superior, para los que crean en un elemento superior. Propiamente yo creo que existe una estructura superior y divina que permite la interacción de las fuerzas del universo y la armonía de los elementos de nuestra naturaleza. Hay diferentes tipos de esoterismo. Pues depende de la corriente, o de la práctica, según la corriente o según la práctica. Es decir, dentro de las clasificaciones, según como vayamos viéndolas, ¿no? Están, por ejemplo, nombrábamos, por ejemplo, las prácticas cabalísticas, que eran el entendimiento, por ejemplo, de estos primeros capítulos de la Biblia, en el caso del Torá, de la parte del judaísmo. Existen otras partes esotéricas para entender a través de símbolos, de rituales, las concepciones del universo, en el caso de la francmasonería, que tiene una carga esotérica importantísima todo alrededor del templo de Salomón, que generan sus rituales, que generan sus iniciaciones a través de historias que suceden en el templo de Salomón. Mira cómo el templo de Salomón es identificado como una concepción completa del universo, ¿sí? Por sus dimensiones, sus características de sus columnas, las posiciones en las que se encuentran ubicadas los altares y los templos de Salomón. El esoterismo, hay momentos que es bueno, o sea, va hacia el bienestar, y hay momentos que es negativo también. Hay gente que utiliza el esoterismo para cosas negativas, como todo en la vida. Hablábamos, ¿no?, de la naturaleza del ser humano. Por eso es que unos utilizan elementos de protección, los otros elementos de maleficencia, por decirlo así. El ser humano no puede deslingarse de estas dos virtudes propias del ser humano. Estamos en la capacidad de poder hacer bien las cosas y en la misma capacidad de poder destruir lo que hacemos. El ser humano es un ser maravilloso porque tiene la capacidad completa de poder construir lo que desea, lo que quiera. Lamentablemente vemos cómo generaciones de nuestra humanidad busca todas las formas de poder destruir lo bello y lo hermoso que podamos crear. Si nos pudiésemos, estamos en la búsqueda constante de otras constelaciones, de otros universos, y con la gran interrogante de ¿por qué buscar allá lo que no terminamos de hacer acá? Seguir destruyendo lo que tenemos, entonces no se concibe, al menos propiamente no concibo, cómo queremos seguir entendiendo ese mundo exterior y no nos hemos detenido a generar un poco en la construcción de nuestro templo interior, en la construcción de nuestro propio yo, para entregar hacia ese universo, hacia lo común y poder disfrutar de todos. Hace poco yo le hice una pregunta, usted terminó con su respuesta y me dijo que un par de temas quería hablar. Usted me dijo que quería hablar un par de cositas también ahí. Creo que tomamos el tema de la medicina, de cómo relacionábamos. Creo que hemos abarcado todos estos temas. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, agradecerle a usted. Antes de todo, también vamos a dar unos saludos para el señor Carlos Ceballos, que antes pues estuvimos conversando con él. También nuestra amiga cósmica Jenny Chavarría, también un saludo para ella, un saludo para el señor licenciado David Glor y un saludo para la gente de allá del Callejón Ardila también, a los señores Cedeños Villanueva. Doctor, en la parte final, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que esta no sea la primera ni la última. Vamos a seguir pues en contacto para ver si puede estar aquí con nosotros en una segunda oportunidad, doctor. Ha sido un enorme gusto, Damián, y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir algunos de estos temas con todos los amigos que nos ven.
Muchísimas gracias, amigos y amigas cósmicas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este su programa Misterioso Universo, un programa pues de grandes enigmas y con ustedes pues estaremos el próximo lunes a las 9 de la noche en vivo por la plataforma Digital Visión Facebook y también por YouTube. Muchísimas gracias, amigos y amigas cósmicas. Gracias.